¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes en Xochitepec con una gran mujer, Margarita González Arabia, la gobernadora de Morelos. Fíjense que Margarita desde muy joven decidió dedicar su vida a la lucha por los que menos tienen, a la justicia social. Ella recorrió el país y recorrió su estado hace muchos años. Trabajó con un gran hombre, con Eberto Castillo, un ingeniero mexicano que además de ser un gran ingeniero, decidió dedicar su vida también al beneficio del pueblo de México. Él formó un partido hace muchos años que se llamaba el Partido Mexicano de los Trabajadores, estuvo preso por luchar por la justicia, por la igualdad, y Margarita lo acompañó muchísimo y estuvo dedicada al trabajo de su estado de Morelos. Imagínense una mujer que decidió en algún momento de su vida dedicar su vida entera para el beneficio del pueblo de México, que haya llegado a ser gobernadora. Pues es lo mejor que le pudo haber pasado a Morelos. Gracias, Margarita, por tu entrega, por tu dedicación. Muchas gracias a todas y a todos. Estuvimos aquí hace tiempo en campaña. Fíjense, ya pasaron algunos meses. La elección fue el 2 de junio del 2024. Ya en octubre entramos al gobierno y ahora que inicia el 2025, pues es un buen momento para reflexionar qué pasó el año anterior. Por supuesto, uno hace una reflexión de su vida, de la vida de su familia, y a nosotros nos corresponde también pues hacer una reflexión de lo que pasó en nuestro país y compartirla con ustedes. Y estoy segura que van a estar de acuerdo conmigo en que fue un buen año. Primero, por un lado lo extrañamos, pero al mismo tiempo estamos muy orgullosos de los 6 años que gobernó nuestro país el presidente Andrés Manuel López Obrador. Él inició la gran transformación de México en la época moderna, un hombre que luchó durante muchos años para transformar también la vida pública de México. Le llamamos que inició la Cuarta Transformación. ¿Por qué es la Cuarta Transformación? Pues porque en México hubo 3 transformaciones antes de la que estamos viviendo. ¿Cuáles son esas 3 transformaciones de la vida independiente? La primera, la independencia de México, que como bien explicó Margarita, Morelos tuvo un papel fundamental, por eso lleva el nombre de uno de los grandes héroes de la historia nacional, José María Morelos y Pavón. La primera transformación, la independencia, que nos separó de la corona española. Morelos escribió los sentimientos de la nación, que en unos cuantos puntos describió la esencia de lo que queríamos que fuera nuestro país, de lo que querían en aquel entonces el pueblo que fuera México. Ahí se describió la esencia de todas las constituciones que ha habido en nuestro país, 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Describió que tendría que haber igualdad, que junto con Hidalgo, que lo declaró antes, que se aboliera la esclavitud en México y que hubiera justicia, justicia social. Esa primera transformación representó guerra. Fíjense, el cura Hidalgo gritó o hizo el grito de la independencia en 1810. Y no fue hasta 1821, 11 años después, que se consumó la independencia. Pero
llegó Iturbide y se coronó como emperador y siguió la lucha para recuperar la esencia que era la república. Y no es hasta 1824 que se hace la primera Constitución de México. Es decir, 11 años más 3 años más. Después vino la segunda transformación. ¿Quién es el gran exponente de la transformación, de la segunda? ¿Cuál es la segunda transformación? La reforma se llama. Las leyes y la Constitución de 1857. ¿Quién fue el gran exponente de esa transformación? Benito Juárez García, un indígena zapoteco que por su lucha llegó a ser presidente de la República. Ahí en esa transformación lucharon los liberales mexicanos para que se separara la Iglesia del Estado, que la Iglesia fuera la religión o las religiones diversas y que el Estado fuera un Estado civil. Ahí se constituyó la educación laica, por primera vez hubo un registro civil y eso permitió el desarrollo del país. Muchos no estuvieron de acuerdo y vino una guerra, la guerra de reforma. Y después esos mismos conservadores que no estuvieron de acuerdo llamaron a un emperador para que viniera a gobernar México, Maximiliano y su esposa Carlota. Y Juárez decidió poner en una carreta todos los papeles de la República y caminar por todo el país, hasta que finalmente triunfa la segunda independencia de los franceses. Ahí es la segunda transformación que también llevó guerra, pero construyó un nuevo régimen para México. Y después la tercera transformación, ¿cuál fue? La Revolución Mexicana. ¿Quién es el gran exponente de este heroico estado de la Revolución Mexicana? Zapata y los grandes héroes y heroínas que dieron la tercera transformación. Bueno, en 2018 el pueblo de México decidió impulsar una nueva transformación, la transformación de la vida pública, que es la cuarta transformación. ¿Quién fue el gran dirigente de esta transformación o es el gran dirigente de esta transformación? Andrés Manuel López Obrador. Solo que esta vez logramos algo extraordinario, que no hubiera guerras, que no hubiera violencia, que fuera una transformación pacífica a través de la vía electoral. Pero no por ello es menos profunda. A ver, yo les pregunto, ¿es lo mismo el gobierno que inició el presidente López Obrador que los que había antes? Cambiaron muchas cosas, ¿verdad? Primero, un gobierno que en vez de mirar a los de arriba, los de mero arriba, los de hasta arriba, a los más ricos de los ricos, miró por el pueblo de México y transformó la vida pública con el pueblo de México. Esa es la gran diferencia. Se separó el poder económico del poder político y el poder político se puso al servicio del pueblo de México. ¿Qué otra cosa cambió? Cambió el modelo de desarrollo. Antes había un modelo que se llamaba el modelo neoliberal, que pensaba que dándole a los de arriba algún día iba a caer abajo. Y fue todo lo contrario. Inició el gobierno de la transformación en 2018 con un principio que fue: por el bien de todos, primero los pobres. Esa es la gran transformación de la vida pública. Primero los olvidados, a quien nadie les hacía caso. Llegaron a decir en aquella época, fíjense nada más el absurdo, de que la gente no se tenía la posibilidad de vivir bien porque no trabajaba. ¿A poco el pueblo de México no es trabajador? Pues no es porque no se trabajara, sino porque había un sistema que no permitía que saliera adelante el pueblo de México. Por ejemplo, dijeron la mentira de que el salario mínimo no debía aumentar
porque si aumentaba entonces iba a haber inflación y que si aumentaba no iba a haber inversión en el país. Pues resultó una mentira, porque el presidente López Obrador aumentó al doble el salario mínimo y resultó que ni hubo inflación y la inversión extranjera directa fue el récord de toda la historia de México. Y así, si vamos uno a uno. Y el régimen anterior, pues era el de los privilegios y el de la corrupción. Fíjense cuántas cosas se hicieron en el país. No solamente programas de bienestar, sino obras públicas. ¿Y todo eso, si aumentaron los impuestos? No. ¿Se aumentó la deuda? No. Se hizo sencillamente erradicando la corrupción. Eso dio lugar a esta gran transformación de nuestro país. Y en 2024, el pueblo de Morelos y el pueblo de México dijo dos cosas muy importantes. Se las dijo a la nación y a todo el planeta. Dijo: es tiempo de transformación, queremos que siga la transformación de la vida pública. Y la segunda cosa que dijo: por primera vez queremos que una mujer sea presidenta de México. Es decir, es tiempo de mujeres. Como parte de la transformación que estamos viviendo. Y ahora que llegamos al gobierno, algunos pensaban pues que íbamos a cambiar, que no íbamos a continuar con la transformación. Pues se equivocaron, porque nosotros hicimos una promesa, un compromiso con el pueblo de México de que iba a continuar la cuarta transformación de la vida pública y va a continuar la cuarta transformación de la vida pública. Porque a eso nos comprometimos. Y nuestro gobierno va a seguir con el principio de por el bien de todos, primero los pobres. Eso no va a cambiar. Va a seguir con el principio de que no toleramos la corrupción, que se acabó el régimen de corrupción y de privilegios, que los gobiernos, los gobernantes deben vivir en la justa medianía. Nada de grandes salarios ni recursos públicos destinados a los gobernantes o para favorecer a algunos. El recurso público, los impuestos del pueblo, se le regresan al pueblo de México. Ese es un principio de la cuarta transformación. Y también que el gobierno se debe al pueblo y que por eso con el pueblo todo y sin el pueblo. Fíjense, el presidente López Obrador propuso en su momento una reforma al Poder Judicial para que los jueces, juezas, magistrados, ministros de la Corte, pues fueran electos por el pueblo. Nos dedicamos durante toda la campaña a preguntarle a la gente si estaba de acuerdo. Pues ganamos la presidencia y la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores y las mayorías en casi todos los congresos estatales. ¿Y qué querían? ¿Que echáramos atrás esa reforma? Pues no. Dijimos: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y el 1 de junio de este año, todas y todos ustedes y todo el pueblo de México, por primera vez en la historia, va a elegir a jueces, magistrados, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Y de qué sirve eso? Pues de que quien llegue a ser ministra o ministro de la Corte diga: a mí me eligió el pueblo y me debo al pueblo, no le debo nada a nadie más. Ahí no se les puso para proteger intereses de unos cuantos, sino para proteger el interés del pueblo y de la nación. Eso es algo que cambió en nuestro país en el 2024. Lo segundo, que fue gracias a los diputados y senadores que están aquí con nosotros del movimiento, fíjense, ¿saben qué votaron ellos? Que todos los programas de bienestar que dejó el presidente
sean derechos constitucionales, ya están en la Constitución de la República. Por eso ya no decimos beneficiarios de un programa, sino derechohabientes, porque la pensión universal adulto mayor es un derecho, porque también es un derecho el apoyo a las personas con discapacidad, que por cierto aquí hago un paréntesis, porque la pensión a personas con discapacidad, el gobierno de la República pone hasta la mitad del programa, hasta que las personas cumplan 30 años. Y la otra mitad ahora por primera vez, y gracias a que Margarita es gobernadora, ya la pone el Estado de Morelos. O sea, que ahora todos y todas las personas con discapacidad van a recibir un apoyo por parte del gobierno del Estado de Morelos y del gobierno de la República. Fue un convenio que se firmó. El apoyo a los jóvenes de preparatoria, todos los programas, el apoyo al campo de producción para el bienestar, todos los programas que había ya son derechos establecidos en la Constitución. Pero nosotros decimos, pues, sería mucho garantizar lo que ya se había avanzado, pero nosotros queremos avanzar todavía más, pues para eso es la transformación. La transformación tiene como objetivo que todas y todos los mexicanos puedan comer comida saludable 3 veces al día, puedan tener acceso a un salario justo, puedan tener acceso a un empleo, puedan tener derecho a trabajar sus tierras y por ello vivir bien. La transformación es para que todas y todos puedan tener acceso a la vivienda, acceso a la educación, acceso a la salud pública. Para eso es la transformación, para que el pueblo de México viva bien, con lo necesario, y que eso que es indispensable pueda ser suficiente para la felicidad del pueblo y al mismo tiempo construir valores distintos, basados en los valores de los pueblos originarios, la fraternidad, el que nos cuidemos entre nuestras familias, todo eso es parte de la cuarta transformación. Pero decía, hay que avanzar más y yo me comprometí a 3 programas de bienestar nuevos. El primero, el apoyo a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad. Pensión Mujeres Bienestar. Este año iniciamos con las de 63 y 64 y luego ya vamos a ir con 60, 61 y 62. Y a veces me preguntan, ¿por qué solo a las mujeres? ¿Por qué a los varones no? Y contestamos, ayúdenme todos a contestar de esta manera, a ver. Todos deberíamos cooperar con el trabajo del hogar, todas y todos, porque lavar los trastes es tarea de todos, no solo de la mujer. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado por razones históricas, culturales? ¿Quiénes somos las que principalmente cuidamos de los hijos y las hijas? ¿Verdad? Y es un trabajo muy amoroso, pero difícil. Desde pequeñitos, ya cuando crecen, llevarlos a la escuela, recogerlos de la escuela, que la comida esté, todo lo necesario para que los niños y las niñas vivan bien. ¿Quiénes somos las que cuidamos del hogar? Que esté levantado, que todo esté limpio, que todo eso que lleve el trabajo del hogar. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos las que cuidamos hasta los maridos? ¿Cierto o no? Ay, que mi viejito ya se enfermó, que a ver que lo llevamos, lo traemos, que lo cuidamos. Que... Las mujeres que crecieron o que criaron a sus hijos y a sus hijas solas, trabajando, regresando, con mucho esfuerzo. Llegamos a los 60 años. Yo, como les dije hace poco, yo tengo 2 hijos, un hijo mayor, una hija menor. El mayor ya tiene hijos, o sea, ya soy abuela. Y luego
¿Qué pasa cuando uno cumple 60 años? Que los hijos ya están grandes, las hijas están grandes. ¿A quién cuidamos ahora? No se tardaron ni un segundo, a los nietos. Bueno, ¿quién reconoce ese trabajo? ¿Y a poco no es importante para la historia? ¿Quién reconoce a las mujeres que hicieron todo ese trabajo en la independencia, en la reforma, en la revolución, durante toda la historia de nuestro país? Bueno, pues como llegó una mujer presidenta con A, ahora sí vamos a reconocer el trabajo de las mujeres mexicanas. Y al llegar a los 60, un apoyo. Y ya cuando cumplan 65, pues su pase automático a la pensión universal para adulto mayor. Eso me comprometí durante la campaña y hoy lo estamos haciendo realidad. Hoy estamos entregando las tarjetas de 63 y 64 años a todas las mujeres, porque es un derecho, no es solamente algunas. No es como antes de que si votaste por mí te doy un apoyo, no. Aquí es para todas y todos los mexicanos, son derechos del pueblo de México. Esa es también la gran diferencia de la Cuarta Transformación. El segundo programa de bienestar es becas para todas y todos los niños que van a la escuela pública. Ya el presidente López Obrador le dio a los de media superior, a los de preparatoria. Ahora nosotros le estamos dando a todos los de secundaria, a todas y todos los niños que van en secundaria, sus familias van a recibir un apoyo, a todas y a todos. Porque siempre hay gastos cuando los niños van a la escuela, que el uniforme, que los cuadernos, que las plumas, que lo que llevan de comer a la escuela, todo lo que se requiere alrededor del gasto de la escuela. Entonces ahora pues van a recibir un apoyo para que sea universal a todas y todos los niños. Y después nos vamos a ir a primaria y luego a preescolar. Ese es el programa de becas para los niños y las niñas. Este año los de secundaria, la beca se llama Beca Rita Cetina. Es el nombre de una mujer yucateca que dedicó su vida a que las niñas tuvieran educación, porque hubo una época en que nada más los hombres iban a la escuela, las niñas se creía que no deberían ir a la escuela, imagínense. Entonces, en reconocimiento a esa maestra, que la beca se llama Rita Cetina. Bueno, ese es el segundo programa. El tercero se llama Salud Casa por Casa. ¿En qué consiste? Todas y todos los adultos mayores, las personas con discapacidad, van a recibir la visita en su casa de un médico, una médica, un enfermero o una enfermera, de un trabajador de la salud. Eso inicia en febrero. Entonces van a llegar a su casa y les van a preguntar si están bien de salud, si no, y les van a tomar sus signos vitales. Van a llevar una mochila que tiene su estetoscopio para tomarles la presión, para saber el azúcar en la sangre y otras mediciones que son indispensables. Ahí van a ver si tienen algún problema de diabetes, por ejemplo, que luego uno tiene esos problemas y no lo sabe, de hipertensión, que tiene uno la presión alta y uno no lo sabe y después sufre las consecuencias. Entonces les van a revisar para poder saber cómo están. Si es necesario, ahí mismo les van a recetar, porque ellos tienen la posibilidad de recetar. Y si no, ellos mismos los van a llevar al centro de salud o al hospital. Y después, a mediados de este año, vamos a empezar a construir, junto a los bancos de bienestar, farmacias del bienestar, para que no sea necesario ir al centro de salud, sino ahí recibir su medicamento de manera gratuita. Ese programa se llama Salud Casa por Casa, para que quien recibe la pensión de adulto mayor pues no tenga que estar gastando en medicamentos o algo relacionado con la salud,
para que pues pueda destinarlo a otras cosas. Además, evidentemente, pues vamos a mejorar los centros de salud, los hospitales, seguimos trabajando en ello, vamos a construir más preparatorias en todo el país, más preparatorias, educación media superior y más universidades con la nueva Universidad Rosario Castellanos, que va a ir por todo el país construyéndose para que los jóvenes tengan derecho a la educación. Aquí además ya acordamos 3 programas especiales con Margarita. Uno, hay un circuito carretero que da toda la vuelta a Morelos, se llama Tierra y Libertad. Hoy mucha gente no lo sabe, pues porque está en muy malas condiciones. Entonces vamos a arreglar y a mejorar todo ese circuito que da la vuelta a todo Morelos. Es un circuito que va a comunicar pues a todos los pueblos de Morelos, el circuito Tierra y Libertad. Vamos a hacer también un puente especial para entrar a la Universidad de Morelos, ahí en Cuernavaca, que desde hace mucho tiempo se está pidiendo. Vamos a apoyar a el campo, vamos a arreglar el distrito de riego que hay en Morelos, para que sea riego eficiente y que pueda producirse más, y apoyar a los productores agrícolas. Vamos a hacer un centro de convenciones ahí en Cuernavaca también para mejorar la economía de todo el estado de Morelos. Y estamos trabajando muy fuerte con Margarita, ya se va a ir notando poco a poco en todo el tema de seguridad, porque mucha gente dice que es un tema de mano dura. No, no es un tema de mano dura, es un tema de honestidad y de justicia, que realmente haya honestidad y haya justicia en la procuración de justicia y también en todos los cuerpos de policía. Estamos trabajando en ello y poco a poco se van a ir notando los resultados. ¿Qué es lo importante? Lo más importante es no traicionar, que se cumplan los compromisos que hicimos con el pueblo de Morelos, con el pueblo de México. Y por eso nosotros decimos que nosotros no traicionamos, nosotros venimos de un movimiento, a nosotros no nos impuso ningún grupo de poder. Nosotros llegamos a cumplirle al pueblo de México y por eso decimos que nosotros no mentimos, no robamos y nunca vamos a traicionar al pueblo de Morelos ni al pueblo de México. ¡Que viva Morelos! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! Le solicito